Salgan los sanchitos, taza al guante de Dios, baby, now. Para el tierno, de nieve, que va de pollo. Bueno, pues aquí estamos, queridos amigos del Cante Grande, con mi amigo Juan José Silva, en una nueva entrega de este pequeño ciclo que estamos haciendo, que es Didáctica y Flamenco. Hoy pues nos vamos a ir hacia el camino de las raíces y renovación en el flamenco y bueno, de alguna manera poder explicar cuál es tu sentir, cuál es tu visión de si todo arte para ti tiene que ser fiel de alguna manera a sus raíces. Lógicamente, quizá ese sea el principio de que debemos partir siempre en un tema como este, ¿no? O sea que cualquier arte, y el arte musical también, claro, es esencial que sea fiel a sus raíces siempre, siempre, porque es lo que conforma su sustancia. O sea, comentamos alguna vez cuando Paco de Lucía componía y se deshacía de las composiciones y las tiraba en una papelera porque decía que no le sonaban flamencas, ¿no? Que no le sonaban a raíces flamencas, ¿no? Es esencial. Y además es que es necesario, luego lo comentaremos, ¿no? Para tratar de renovar, innovar, o como quiera llamársele, pues conocer profundamente las raíces. Hombre, yo te digo algo, en el caso de Paco, yo sé que Paco es que era un perfeccionista, pero si tú me hablas de esa papelera, yo, que no daría cualquier músico de hoy en día haber recogido esos papeles de ahí, porque ahí pueden haber verdaderas obras de arte. Paco era un perfeccionista obseso, dicho por él, ¿eh? O sea que, porque, en fin, se exigía mucho. Hace 1 o 2 días vi hace poco un documental que no lo había visto, que ha salido en YouTube, interviene, es reciente, del año 2020 o 21, y meten cortes de todos los miembros de la familia que están ahora en vida y lo señalan, o sea que, y es más, dicen que esa es una cualidad que, o señal que le viene de don Antonio Sánchez. Y don Antonio Sánchez dice uno de los sobrinos, dice: mi abuelo no nos decía que estaba bien una cosa para que no nos hiciéramos la idea. O sea que fíjate qué nivel de exigencia. Y yo creo que eso, sumado a que, hombre, Paco de Lucía pues se sintió a partir de un determinado momento de su carrera artística como responsable de que la guitarra flamenca de alguna manera avanzara, se diera a conocer y, sobre todo, responsable de que toda aquella corte de tocadores que lo seguían ya, pues encontraran algo nuevo, ¿no? Hombre, yo te digo algo, yo tengo percepciones encontradas con Paco, porque por un lado sé que quería cuidar mucho a través del padre todas estas raíces, pero por otro lado Paco fue un hombre innovador al no va más. De hecho, él deja de ser escudero para convertirse de alguna manera en concertista. Y entonces, claro, eso no había ocurrido antes. No había ocurrido antes. Eso empieza con Paco de Lucía y eso quiere decir que ahí hay una innovación. Mira, el hijo de Ramón cuenta en este documental también una cosa muy peculiar, con fuente de primera mano, se lo contaba a su padre. Claro, Ramón era 10 años mayor que Paco, entonces don Antonio, cuando terminaba con Paco, le pedía a Ramón que le trasladara la faceta de Niño Ricardo, que Ramón las conocía muy bien, para que Paco ensayara con esa disciplina que marcaba don Antonio y tal. Y entonces cuenta a su hijo que
Ramón se las enseñaba y claro, lo dejaba ensayando y se iba. Y cuando volvía, decía, Paco, eso no es lo que yo te he dicho que hagas. Y dice el hijo de Ramón, y me dice mi padre, que ha cambiado la falseta de Ricardo, que la ha cambiado el niño, claro, entonces el niño, que el niño ha cambiado la falseta de Ricardo. Claro, para don Antonio aquello era una herejía, pero a lo mejor, coincidiendo lo que tú has dicho, ahí estaba el fruto de su creatividad tan tremenda. Así que desde pequeño, esa anécdota tiene que ser, es verdad, porque la cuenta, ya te digo, de primera mano el hijo de Ramoncito. Y tiene que ser verdad decir que él ya, desde pequeño, él decía, no, yo voy a intentar, ¿comprende? Lo que pasa es que sabemos, hombre, lo disciplinado y lo buen profesor que era su padre, y sabía que, primero, volvemos a lo que hemos dicho antes, tú te aprendes el toque por soleá, y el toque por sirilla, y el toque por alegría, y el toque por bulería, como mandan los cánones, vamos a decirlo así, y después tú, ¿comprendes? Sin decirle nunca eso, claro. Hombre, Sabica le dijo en algún momento, hay una anécdota por ahí, que creo que es verdad, y que le dijo, cuando estuvo en América, del niño Ricardo, toca lo tuyo, bueno, algo así le dijo, ¿no? Toca, dice, porque lo que hizo de tocando en el viaje que hicieron, yo creo que fue cuando, si no recuerdo mal, cuando estuvieron la primera ocasión con José Greco, en fin, que yo era muy pequeño, pero hubo un segundo viaje de Paco a Nueva York, donde vivía Sabica, y Sabica lo citó en un hotel, y porque lo quería escuchar, claro, que estaba cogiendo, digamos, el predicamento en el mundo flamenco, ya era conocido por todos los... Y entonces Paco ejecutó la falseta del niño Ricardo. Claro, Sabica... Hombre, respiraba por alguien dice que pudo ser por celo, celo sano, celo sano. Sí, bueno. O porque realmente lo pensaba así. Lo cierto es que Paco ha reconocido muchísimas veces que a él esa forma de reconvenir que tuvo Sabica, al decirle, mira, has tocado muy bien, has tocado perfectamente, pero has hecho el toque de niño Ricardo. Tú tienes que saber hacer tu propio toque, el que tú sientas como tuyo. Claro, igual que los cantadores, cuando hablamos de, claro. de este discípulo de Mairena, o que, en fin, y al final, vamos, el mayor ejemplo lo tenemos aquí en el campo de Gibraltar con Canela, que Canela al final tenía su propia personalidad, pero respiraba por Mairena. Aunque conocía todos los cantes, pero ahí tenía su personalidad, que eso es la dualidad que hay hoy en día normalmente para decir, bueno, ¿en qué momento el flamenco es una copia o en qué momento tiene personalidad cuando las personas van innovando? Claro, es que es muy difícil, creo yo, Carlos, un arte como el flamenco, que tiene un acervo, digamos, tan más o menos establecido en el tiempo. Ya sabemos que bueno, cuando después de las primeras etapas del flamenco, y cuentan los que han estudiado, digamos, esa cronología de la evolución del flamenco, los tiempos primitivos, digamos, ¿no? Después, en la época de los cafecantantes, cuando los cantadores y los bailadores y bailadoras empiezan a poder medio vivir o a querer vivir por la legendaria figura de Silverio Fonconetti, ¿no? Y luego viene una época, que se llama la época teatral, ¿no? O de la ópera flamenca, ¿no? Y en cada una de esas etapas, pues, hay una forma de cantar, más que una forma de cantar, diría yo, unos cantes, una forma de concebir el flamenco, y hay figuras señeras que manifiestan lo que ellos piensan que es su propia interpretación del flamenco. Pero la transmisión, hasta que, en fin, nacen los primeros discos de pizarra, es una transmisión oral y una transmisión que mucha gente, al principio, tuvo que hacer de esa forma. Sin embargo, cuando, lo comentamos ayer también, cuando estábamos charlando, cuando a partir del año 50, 50 y algo, 56 más bien, pues la figura de don Antonio Mairena, con la inestimable colaboración de don Ricardo Molina. Hombre, es que hacer esa obra alumbradora, ¿no? De mundo y formas de cante flamenco. Eso es uno de los pilares escritos. Claro, ellos sientan. Entonces, realmente yo creo que ahí se podía situar un poco el momento en el que el flamenco y el acervo flamenco
de alguna manera se delimita. Muy difícil eso, pero casi imposible, pero bueno, se hace esa digamos, obra enciclopédica, se puede decir, que hizo Mairena y que dejó hecha. Hombre, yo te digo algo, Que- en relación a lo que tú dices ahora. Nadie le había puesto ese orden que Mairena intentó con Molina Efectivamente. llevar al flamenco. ¿Pero por qué lo hizo? Pienso yo. Para poder dejarle a las futuras generaciones Sí, indudablemente. unos cánones que la gente supiera el porqué de las cosas. Y de hecho, Y entiendo que sería un trabajo muy difícil porque Mairena, de alguna manera, era medio analfabeto. Entonces el esfuerzo de Mairena ha tenido que ser titánico, bueno, ambos, los sí, dos, sí. para crear. Luego tú hoy en día, claro, los libros de hoy en día son muy distintos y tú dices, bueno, esto puede tener una deficiencia en la forma de expresión, pero es un libro que no tiene hojana ninguna, es un libro No. de las vivencias y del orden de las cosas y sin dejar atrás a nadie. Lo Un que libro- pasa es un que eso libro. le levantó demasiada polémica en Es un libro, el es un mundo de libro, los es un flamencos. libro hecho, se puede decir, podría haber una expresión más precisa todavía, con el conocimiento de don Antonio Mairena y escrito, sí, por Ricardo Molina. Por Ricardo Molina. Es lógico que fuera así, ¿no? Pero Ricardo Molina, yo quiero resaltar la labor de este hombre, que fue este poeta cordobés, porque yo creo que supo hacer un texto que sirviera, como hemos dicho, es decir, para de alguna manera delimitar el hacerlo flamenco y a partir de ahí... Un texto universal, de alguna manera. Claro, lo que yo quería señalar es que ahí han situado muchísimos aficionados, desde aquel momento, lo que es el flamenco para ellos, lo que es el arte y sobre todo el cante flamenco, porque es un libro fundamentalmente de cante flamenco. La guitarra no estaba tan evolucionada, en el 64, y estaba evolucionada en el acompañamiento, pero era su labor. Y el baile, bueno, se habían dado ya figuras históricas, ¿no? Pero era como algo que se tenía como complemento del cante, en cierto sentido, y lógicamente se concebía el cante como lo que era y lo que es, ¿no? Sí, un poco, aunque mucha gente podrá pensar que no es justo lo que voy a decir ahora, pero que el cante era un poco la columna vertebral del flamenco. Y luego, curiosamente, y eso es lo que quiero comentar ahora, si analizamos la evolución del cante, del baile y de la guitarra, curiosamente, llamativamente, a partir de esa obra de Mairena y de en fin, los cantaores enciclopédicos que hubo entonces, se quedó tan delimitado que el cante le ha sido, y le es todavía, muy difícil Salir del corsé. salir del corsé. Claro. De hecho, yo creo que hay un problema. Hay una circunstancia muy importante de resaltar. En este tema estamos tratando, y es que se tiene a eso como arte flamenco, y sin embargo, hay personas, intérpretes, que intentaron innovar, y estoy hablando de cualquiera, estoy hablando de Camarón de la Isla, cuando hizo con Paco la Canastera, por ejemplo, del Rijano, cuando hizo la jalera de Panseco mismo. Panseco, la forma de cantar, la alegría y la soledad tan buena de los puertos que alargaba las estrofas. Panseco está con nosotros, y gracias a Dios. Y entonces, había una predisposición, Sí. claro, había sido tan ingente la labor de Mairena que el aficionado, digamos, bueno, me acuerdo de una crítica que hizo Anselmo González Climent a la época, a los cantadores de la época teatral, de la época ópera flamenca, y si no recuerdo mal, se permitió llamarle incluso ruiseñores del cante. Porque, claro, entonces el rey era el fandango, en la época de la ópera flamenca. Y Sí, era más folclore. claro, no, era una forma de hacer el cante que el muy flamenco. distinta. Claro. Después, con el tiempo, realmente todo es flamenco, ¿no? Es decir, que pensamos, y no quiero entrar en el, digamos, sempiterno debate de la raíz gitana, ¿no? Y la raíz andaluza, digamos, no paya, sino andaluza. Don Manuel de Falla dijo que realmente el flamenco, si se podía sintetizar en pocas palabras, decía, es una música que nace del asentamiento del pueblo gitano en la Baja Andalucía y de la mezcla Sí, de lo que era
lo que se llama el modo andaluz de música. Es decir, ahí había, como hemos dicho tantas veces, influencias y raíces muy diversas, ¿no? O sea que Morisca, don Manuel Falla defendía con conocimientos musicales, no quizás de otro tipo, pero que el gitano, de alguna manera, y se ha dicho muchas veces, si ese asentamiento se ha producido en una tierra distinta, habría nacido a lo mejor otro arte musical, otro arte. que no sería el flamenco. Ahora, yo tengo una pregunta, no sé si estás de acuerdo. ¿Tú crees que las primeras formas musicales del flamenco vienen con el baile? Porque eso lo he escuchado yo Es que alguna que otra vez. Yo a veces difiero en eso, pero se lo he escuchado a gente entendida. Bueno, lo que yo he podido estudiar y leer documentalmente habla de unas primeras documentos situados en Triana, en el barrio de Triana, en la ciudad de Triana, que habla de que, claro, el cante más arcaico del flamenco, lo que hoy podemos conocer como los romances, las tonadas, martinete, solía quedar en el ámbito íntimo. El solomillo. No se podía, claro, pero no se podía conocer porque los propios intérpretes no lo exteriorizaban. No salía, Sin no embargo, salía de la familia. sí hay documentos, vamos, estoy hablando ahora de un documento que sacó a la luz el que fue director de la Avenida de tantos años, hombre, Ortiz Nuevo, y describe una fiesta gitana en Triana y donde el baile es un poco el que sirve para exteriorizar el arte flamenco. El motor de aquel. El motor de aquel, claro. También puede pensarse que, bueno, cuando se describe y no se ve el baile que se estaba haciendo, no sabemos si es un baile, digamos, semejante o no al que está, pero indudablemente aquello era un baile, y además eso está plasmado en ese documento y en otros, algunos coetáneos, un baile de los gitanos, es decir, que hacían las familias gitanas en grupo, grupalmente, y que, evidentemente, bueno, el testimonio de Esteban Calderón es muy parecido, y habla también del baile. Sí. Pero bueno, esto entra ya en... Pero yo te digo algo también. Sí. Por ejemplo, la innovación que había antes, en esa época que tú saltas, de que el flamenco sale de las casas y entra quizás en los cafés cantantes, Claro, previo paso quizás por algo que podría llamarse hoy en día comparable a las peñas. Pero luego viene la ópera, ¿no? Allá habían innovaciones, pero claro, allá había unos personajes que la innovación que hacían hoy en día están consideradas como verdaderas obras de arte. Efectivamente. Y hay innovaciones hoy en día que hay que tener mucho cuidado porque yo creo que lo que está ocurriendo, estamos confundiendo innovación con velocidad. Sí. Con eso hay que tener mucho cuidado. Esta es la idea que yo tengo sobre eso. Es decir, hemos dicho al principio, todo arte, y los artes musicales, tiene que ser respetuoso con sus esencias, con sus raíces. Pero cuidado. Lo que no podemos hacer, y yo lo pienso así, lo digo porque lo pienso así, es al haberse, digamos, o al haberse con el tiempo, esto mismo que tú estás diciendo, es decir, el tiempo da y quita la razón. Sí. Bueno, las maravillas del mellizo, el mellizo se metía a la Catedral de Cádiz a escuchar a los monjes y sacerdotes que había allí y era objeto de la bufa de sus amigos matarices, medio en broma, medio en serio. Ya haces tú ahí, hombre, tal y cual. El tiempo donde lo ha puesto Y con el allí. tiempo, ¿qué quiero decir con esto? Que me ha venido a la cabeza ese ejemplo, ¿no? Que lo que coetáneamente podemos pensar que no vale, que no tiene calidad, que no es fiel a sus raíces, el tiempo puede poner en Cuando un eso se sitio reposa, que puede ser distinto. porque estaban adelantados a su tiempo, a lo mejor. Entonces, lo que yo Puede pienso, sinceramente, es que nosotros podemos ser partidarios. A mí me gusta hablar de flamenco clásico, ¿no? De un flamenco clásico, y además, el buen aficionado lo tiene que ser. Por esto mismo estamos diciendo, porque tiene que ser, digamos, respetuoso con sus raíces y porque realmente lo que conmueve indudablemente a cualquier aficionado es un flamenco, digamos, clásico.
Ahora, yo lo que digo es que no podemos negarnos, porque eso sería, vamos a trasladarlo a otro arte, no sé, la pintura, la escultura, no sé, la cinematografía. Sería matar el arte. Claro, no, es que el arte esencialmente, y eso yo creo que es indudable, está unido a la creatividad. Sí, sí. Entonces, cuando a mí lo que me preocupa, Oye, el mundo sigue es girando, y las humildemente, personas van cambiando. claro, y hay un contexto, ayer hablábamos, por dar un salto grande, pero bueno, lo que supone para gente como Raimundo Amador vivir las 3.000 viviendas, está todo el día tocando con familias gitanas allí y con sus coetáneos, pero a la vez, decía Raimundo, y dice, bueno, pero es que yo a la vez estaba escuchando a Jimi Hendrix, y estaba escuchando a Pink Floyd, y estaba escuchando a... Claro, entonces, claro, si estas personas, conociendo las raíces como la conocían, Raimundo y Rafael, y mucho más de la familia Amador, ¿no? Tuvieron el arrojo, porque no era fácil, ¿eh? Así que no era fácil porque también lo ha contado muchas veces Raimundo, en un contexto como suyo, gitano, digamos, decir, bueno, a su hermano pequeño, que tú sabes que es pianista, sí, su padre... es el mejor músico de los sí, tres. el mejor músico, sin duda, pero decía, y canta muy bien, ¿eh? Y ha contado también que su padre decía, ¿tú cómo vas a tocar el piano? Tú tienes que tocar la guitarra o cantar, pero ¿cómo vas a tocar el piano? Nos estaríamos privando de esa tremenda obra que ya tiene hecha, el pequeño de los Amador, en el ámbito del piano flamenco. Hombre, pero fíjate. Y entonces yo digo, y termino ya con la idea, perdona Carlos, una cosa es que tengamos un gusto preferente, incluso exclusivo, por el flamenco clásico, y otra cosa es que ese gusto exclusivo por el flamenco clásico nos haga rechazar a priorísticamente, o sea, todo lo que pueda venir. No dar opción a una creatividad que está ahí. Yo hablo de personas, bueno, ya hablamos de Manuel Imán, por ejemplo, y bueno, en esa época, en la que empieza a aparecer el rock andaluz, bueno, pues hay músicos de mucha talla que beben del flamenco, y sin embargo, Hombre, intentan dividir su creatividad. El Loli Manuel. En su es momento rompieron moldes, porque Loli y Manuel rompieron moldes en su momento, pero gustaba y mucho, porque allá había mucha calidad en lo que estaban haciendo ellos. Más, Carlos, mi opinión también. Pero escucha esto, sin embargo hoy en día, yo con todo el respeto, porque yo respeto a todos los artistas, todo el que sea capaz de subirse en un escenario, es porque tiene detrás un trabajo, muchas horas de ensayo, pero yo te puedo decir lo que yo pienso que no me gustaría o que no considero como una evolución. O sea, hay un personaje que es el niño de Elche, ¿vale? Que por ejemplo él sale cantando sentado en la taza de un bate. Eso para mí, por ejemplo, ni es evolución. Yo creo que lo que quiere es llamar la atención, lo consigue, porque al día siguiente estamos todos hablando de lo que él hace en los foros, en esto, que ver. 2 días más. ¿Me entiendes? Pero no es evolución ninguna. 2 días más que yo quiero dejar. Ni es mestizaje con otras músicas, en fin. No, es así. Ahí no hay nada. 2 días más, yo te entiendo. 2 días que yo quiero dejar más claro. Es decir, hay figuras señeras que ya están reconocidas por toda la afición flamenca, ¿no? Fundamentalmente, tú has citado a Loli Manuel, que muchas veces no se cita, y yo coincido contigo en que Loli Manuel hicieron una labor extraordinaria en acercar las formas flamencas, aunque fueran las más básicas, entre comillas, las más asimilables. Más dulces, tanto alegría. Y mucha gente joven entró entonces al flamenco, entró entonces al flamenco por ahí, Carlos, por ahí entró al flamenco. Y esa es una labor que creo que debemos estarle agradecidos toda la vida. Es que llegar al flamenco puede ser por muchos caminos. Entonces, Loli Manuel y Camarón, Paco Lucía, y en cierto grado también, Enrique Morente, yo el otro día cuando hice estas notas me dio por mirar las fechas y cronológicamente Enrique Morente graba en el año 77 un disco que se llama Despegando, que es un disco heterodoxo, con Pepe Habichuela, o sea, no con cualquiera, sino con Pepe Habichuela. Y él
nos guste o no nos guste, que eso es lo que quiero señalar también, él hace innovaciones en el acervo de la alegría, Sí, de alguna de manera, los tangos, de la... Verá, Y engancha a la ¿para gente. dónde voy? Claro que engancha. Bueno, hay un... Y mira que yo no hay soy un de ca- Morente, pero la engancha, a eso porque voy. lo sé. Hay un cante canción ahí que se llama Estrella, que le dedica a su hijo. Y además yo pude, en fin, en una ocasión me lo presentó un chico de Algeciras que hizo el disco de Omega con él, se llama Juan Coduñón. Y entonces él hablaba de que esa canción la hizo para estrenar un mundial de esquí en Granada, y sin embargo hoy la siguen versionando y cantando la gente. Sí, que ha Pero- dejado un legado. Eso, a lo que iba. Ese disco Despegando, en el año 79, si no recuerdo mal, hace Camarón La leyenda del tiempo, que también se concibió como algo iconoclasta. Y ahí Muy hay iconoclasta, cantes muy muy severos. iconoclasta. Y en el año 81 publica Paco de Lucía Yo solo quiero caminar. ¿Por qué señalo esto? Porque ellos dan el paso y abren muchos caminos. ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? Y ahora voy a responderte a lo que tú has dicho. Que, claro, los caminos son tan amplios Muy bien. que, y eso es evidente, no toda renovación es buena, ni todo intento, aunque tú, como tú bien has dicho, haya muchas horas de estudio y creatividad detrás, es bueno. Hemos dicho que el propio Paco Lucía tiraba composiciones y falsetas, bueno, las tiraba porque no las escribía en partitura, pero vamos, las desechaba. Entonces, no pensemos que toda renovación es buena, en absoluto. Ahora sí, lo que yo insisto mucho cuando estamos hablando de esto es que el flamenco no es fácil de asimilar, hablo del flamenco clásico, y tenemos que tener puertas abiertas para que la gente, Para en que general, puedan entrar en él, y los jóvenes puedan llegar. puedan entrar en él. Eso desde la Pero una perspectiva, cosa- perdón, termino ya, Carlos, la perspectiva de los aficionados, la perspectiva de los creadores. Claro, abrieron de tal manera las compuertas estos artistas que hemos dicho, y otros muchos, ¿no?, que lo han hecho también, que ya el flamenco se tomó como un referente y todo se pretendía que fuera flamenco. Y Es eso, decir, y eso no puede ser. hubo una campaña comercial, me acuerdo, con el tema de los grupos aquellos que se formaron de flamenquito, decían, ¿no?, y sin menospreciar a ninguno, ¿eh?, porque es como ellos lo sentían, ¿no? Y entonces, claro, no toda renovación es buena. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Y vuelvo a la idea, una de las ideas iniciales, que ni tú ni yo, ni los que ahora vivimos, vamos a saber, como tú bien has dicho también, lo que dentro de 50, 60 años se va a considerar el tiempo. Esto lo comentó Félix Grande también, que decía, mira, no podemos ser adivinos. Es decir, lo que en el tiempo, igual que no se fue en su día con muchos de las figuras de la ópera flamenca, ahora Marchena se está reivindicando mucho, y se está reivindicando, bueno, Manuel Vallejo, y se está reivindicando cantadores que entonces, de alguna manera, se tuvieron por cantadores de un tipo de cante muy peculiar, Subalterno, como le decían a veces. eso, subalterno. unas voces muy... Bueno, vamos a otro plano. Ya, de verdad que termino con eso. La evolución que ha habido en el baile y la guitarra. Bueno, pero es que ahí se ha Es decir, evolucionado mucho es más decir, que en el cante. claro. Se ha evolucionado Sí, es decir, a ahora mejor, tenemos... a mejor. A mejor. Bueno, yo creo... Bueno, hay mejor. hay ciertos bailadores por Carlos, ahí habrá que cosas, le habrá tiran cosas harina evidentemente, encima. habrá cosas evidentemente. Igual que te digo una cosa, Pero- vamos a ir al flamenco, como yo digo, clásico. Hay gente que, con el tiempo, hay intérpretes flamencos, esa es mi opinión, que cantan técnicamente con una perfección absoluta, pero a lo mejor, como decía Paco, Pellizco. no conmueven, no pegan el pellizco, porque se ha, digamos, trasladado la forma de decir, no, yo para saber cantar tengo que técnicamente ser... No, pues mire usted, no, mire usted tiene que cantar lo que, por eso... Hombre, tiene siempre que haber hemos dicho- conocimiento. no, conocimiento, si yo estoy hablando de conocimiento, digo que sobre esa base de conocimiento, que indudable, bueno, tú ya tienes que tener asimilado eso. Lo más importante es que sobre esa base de conocimiento, lógicamente, de cada uno de los palos y del acervo flamenco, no debe ser lo más importante. Te conté la entrevista que le hace aquel periodista mexicano a Paco de Lucía, ¿no? La conozco. Y le pregunta una pregunta, de las mejores preguntas que yo he visto que se han hecho a un intérprete flamenco. Y le digo, mire usted, usted
cree que en el flamenco hay que, cuando uno está en un espectáculo o cuando está frente al público, hay que deslumbrar o conmover. Entonces Paco, fiel a lo que siempre ha pensado él, dijo, mire usted, yo cuando estoy en un recital, en un espectáculo flamenco, porque es de mis conciertos, yo, con la técnica que he adquirido con el tiempo, yo sé lo que tengo que hacer para que se levante medio teatro o el teatro entero y empiecen a aplaudir. ¿Por qué? Pues porque la técnica de los picados, las falsetas rápidas, la gente lo aprecia mucho. Y lo vas a poner en Y, pie. y decía Paco, pero eso no es lo que yo quiero. Lo que a mí más me satisface, en contra de lo que mucha gente pueda pensar, no es eso. Yo lo que quiero es estar en el escenario y que algunos de los que están cerca o lejos me digan un ole bien dicho cuando yo creo que he tocado bien. En medio de un toque. Es decir, lo que quiero es conmover al que está escuchando. Pues esta idea para mí es fundamental también. Es decir, el compás es uno. ¿Se tiene o no se tiene? No se tiene. El pellizco es uno. ¿Se tiene o no se tiene? La calidad musical, ¿se tiene o no se tiene? Es decir, no por el hecho, insisto, de ser totalmente fiel al acervo flamenco y al revés también. Es decir, eso va a surgir. Por tanto, yo creo que no se le pueden poner, como decía aquel, ¿no? Puertas al campo, ¿no? Es decir, y insisto para que se me entienda, claro, se me entienda, es decir, sabemos que porque hay es un terreno, muy pantanoso. Hay un acervo clásico del flamenco. Evidentemente, insisto, son las columnas del vertebral. Pero escucha una cosa, una pregunta te voy a hacer. Porque Perdón, yo me alargaba. No, al revés, esto es gloria para nosotros. Si vuelves atrás, porque esa es otra, incluso en las mejores épocas, siempre quisieron enfrentar dos caminos. Sí. Caracol y Mairena, por darte un ejemplo. O eras de Caracol o eras de Mairena. Sí. Y eran dos formas muy diferentes. Muy diferentes. Porque Caracol era efectista, Caracol en 3 minutos te mataba. Claro. Y todo el mundo quería ser de Caracol, pero luego en una fiesta Mairena, cuando habían pasado 15 horas en esa fiesta, es cuando te cogía Mairena, después que la voz la iba, y entonces te cantaba por tonal a las 6 de la mañana y acababa contigo. Entonces, pero siempre, y parecía sí, que una dicotomía. Sí, y parecía que la innovación estaba más en Caracol que en Mairena, y al final yo creo que Caracol cada quien tuvo su camino. Claro, Caracol lo que pasa es que tenía tal pellizco inmediato, como tú dices, has dicho en alguna ocasión, y conmovía de tal manera, con tal intensidad, que se permitía en algunas ocasiones, vamos a decir, y esto son palabras mayores, descuidar su forma de cantar. Sí, había cante que Caracol, bueno, son célebres sus fandangos, ¿no? Pero cualquier otro cante lo ejecutaba con conocimiento y además con una hondura tremenda. Y sin embargo, Mairena, que era, como tú bien dices, la figura que echaban a pelear, ¿no? Entre los aficionados. Pero verás, lo que te deben decir es que los coetáneos de esas personas, aquí está un gran conocedor del flamenco, un gran aficionado, que aprecio muchísimo, nos puede responder también, ¿no? No eran capaces, a lo mejor, de valorar quién en ese momento iba a aportar más al flamenco, por qué dotes creativas tenía respecto al flamenco. No, es el tiempo el que pone y quita. Y es así. Y los dos están en la historia. Claro, los dos están en la historia. También comentamos la anécdota de Matilde Coral, ¿no? Cuando decía que ella había cantado muchísimo Mairena y la había cantado también Caracol. Entonces decía Matilde Coral, mira, yo estoy en un espectáculo y voy a salir a bailar y Antonio Mairena, a ella cantó muchísimo también, como sabemos, Chano Lobato, ¿no? Pero Antonio Mairena empezaba a cantar y yo a los 2 minutos o 3 me calentaba y yo salía a bailar. Y le decía entonces al entrevistador, decía, sin embargo, cuando yo he bailado con Caracol algunas veces, Caracol empezaba a cantar y yo no me podía quedar quieta de la silla. Lo manifestó en una conferencia, en una charla que... Y lo que hemos hablado antes. Es decir, dos formas distintas de cantar. No, y como tú dices,
Martín Mairena, en fin, yo creo que yo no pude conocerlo a este hombre, además recuerdo que yo en el año 83, con Luis Soler además, estuvimos un tiempo Tío Luis Soler, debatiendo gran flamenco. sobre la célebre Soledad de Charamujo, ¿no? Que sacó, aquello que se sea de formó, él, que sea de sí, Enrique sí, Morente, sí. que él la había... Que si Además, era- un día podríamos sentarnos aquí Hombre, claro que sí. y hablar de eso porque hay 3 o 4 teorías Mira, claro, interesantes. interesantes. otro ejemplo de lo que estamos hablando. Es decir, la Soledad de Charamujo, que la saca don Antonio Mairena casi al final, sin casi, vamos, al final de su carrera. Que, entonces, sea cual sea su origen, lo importante es que eso se haya incorporado al estilo flamenco. Claro, claro. Si mantuvieran una visión rígida del flamenco y de los pagos del acervo flamenco, esas creaciones a lo mejor no se habían incorporado con el tiempo al acervo flamenco. Ahora, lo que tú dices, lo Y- hizo casi al final de, Sí. vamos, de su existencia, incluso no de su carrera, de su existencia. Sí, de existencia, Sin embargo, sí. Año 83, fíjate, murió. El calor de mis recuerdos, Efectivamente. ese disco, y quizás sea la obra más importante, porque es que eso es, No, sí, el ABC. vamos, eso es inconmensurable lo que hace. Lo que pasa es que también el flamenco, fíjate tú, es tan distinto a otras músicas que en la ópera se tienen que cuidar desde muy joven y contra más van pasando los años llega un momento que tu voz ya no vale para eso. Y el flamenco parece que es lo contrario. O sea, contra más curada está la voz, más años pasan, es cuando tú te dicen normalmente que los cantadores su mejor época es entre los 50 y 60 años. O sea, a mí particularmente siempre. Yo tengo ese gusto. Lo que yo te quiero decir, a mí me gustan mucho más las voces afilladas, las voces roncas, porque creo que a mí me conmueven más, me pellizcan más. llevan Ahora un plano. no debo reconocer que ha habido cantadores con una voz más laína, más aguda, que también me han llegado, ¿comprendes? Pero, lógicamente, ahora, esto es un gusto de cada uno, ¿vale? Es decir, lo que no podemos hacer del gusto algo que nos sirva para excluir del panorama flamenco. Porque nos convertimos en dictadores de alguna manera. No podemos serlo. No Es que puede además ser. la historia y la evolución de cualquier arte nos demuestra que no podemos ser, no podemos, no sé cómo queramos, pero que eso lo que hace es limitar la creatividad, a la larga estoy hablando, a la larga. Limitar el que has hablado tú del Niño de Elche. Pues el Niño de Elche, yo la primera vez que lo escuché, la voz, solamente, este hombre canta bien. Es que canta bien. ¿Cómo? Me alegro de Canta coincidir. bien. Este cantado canta bien. Y conoce claro, el cante, cuando pero yo se estaba hace escuchando, una cosa yo no estaba viendo la imagen, pero cuando luego he visto que, bueno, tiene su forma de hacer el flamenco, que además entra en unos aspectos, como tú bien has dicho, que ya son puramente coreográficos, estéticos, tal, una estética muy peculiar, ¿no? Muy peculiar. Sí, algo grotesca. Claro, algo grotesca. Ahí no innova nada. Ahí va. Así Siendo un hombre que canta bien, ¿no? Claro. Entonces, ahí está un poco la diatriba. Yo, vamos, lo que creo que debemos dejar sentado, en mi opinión, modestísima opinión, es que hay que hacer lo indecible por defender las raíces del flamenco, y de hecho yo creo que ya están tan asentadas. A otro paréntesis, la versatilidad del flamenco para unirse a otras músicas. Y estoy hablando de músicas tan poco sospechosas como el jazz, Hombre, el blues. como el blues, Sí, como de raíz. la música clásica. Músicas de raíz. Si es que Músicas por de eso raíz. se, por Es eso se decir, encuentran. esa versatilidad, yo creo que no debemos limitarla ni ponerle bridas, en el sentido que estamos hablando, ¿verdad? Sino que es muestra de que el flamenco tiene una capacidad de adaptación, ya no voy a decir evolución, porque eso significa otra cosa, pero sí, de adaptación A cualquier otro. a otras músicas, Claro. y de esa... Sin perder la identidad. Claro, y de esa fusión pueden salir, y de hecho han salido verdaderas maravillas. Sí. Verdaderas maravillas. Ahora bien, que ya, bueno, el Sí, tiempo se nos totalmente. acaba. Un último apunte, si Lo que quieres. tú quieras. ¿Qué opinas tú, y de manera corta, la evolución de los últimos 30 años del flamenco aquí en Algeciras? Pues mira, yo... El legado de Paco es muy grande en la guitarra, pero en el No, cante, estoy dando el cante. Mira, yo mis en el baile. primeras vivencias del flamenco en Algeciras pues se remontan a los años
70, yo nací en el año 55, yo con 13 o 14 años fue cuando empecé a escuchar flamenco. Además fue una cosa muy curiosa porque allí no terminé de contártelo, y es que en los festivales de España que venían aquí, venían muchas actuaciones flamencas, y yo me metí en el flamenco porque a mi hermano mayor, al que llevaba mi padre a las actuaciones, no le gustaba el flamenco, le gustaba más el rock and roll. Y entonces yo pues vi a Antonio el Bailarín, escuché a Sabica, no se me olvida esa noche, que por cierto, saliendo del concierto de Sabica, mi padre era amigo de Antonio Sánchez, y yo lo guardo ese recuerdo como porque nos sentamos en el Piñero, en una silla, perdón, en una mesa, don Antonio Sánchez, don Francisco Sánchez y mi padre y yo, ¿no? No se me olvida. Bueno, pues gracias a eso yo me fui metiendo en el flamenco. ¿Qué te quiero decir con eso? Que me recuerdo bien de ahí, ¿no? Yo a la Peña Flamenca la visito desde que estaba en la Cuesta Colón, o sea, en la calle Colón. Ahora, yo recuerdo que entonces el flamenco en Algeciras había una afición flamenca muy sólida, no muy extendida en número, pero muy sólida. Y aquí siempre se ha hecho un flamenco, cuando hablo aquí, me permito extenderlo si tú quieres, a la comarca también. Sí, al campo de Gibraltar. Había un plantel de flamenco que hacía un flamenco muy auténtico, ¿no? Sí. La Montoya, San Roque, pero fíjate tú que de aquí a la línea hay 20 kilómetros, y en ese radio, sí, en San Roque se canta diferente, en la línea cierto, se canta diferente, cierto, y se toca distinto que en Algeciras. Es cierto, O sea que- es cierto. Pero vamos, contestando a la pregunta que tú me has hecho, yo creo que la evolución en Algeciras ha sido muy positiva porque se siguen eliminando intérpretes nuevos, intérpretes que sienten la necesidad de hacer flamenco, y eso es lo principal. Y luego, en calidad, tanto musical como, digamos, puramente flamenca, yo creo que se ha mantenido, incluso me atrevería a decir que en algún momento se ha mejorado el flamenco, la interpretación flamenca. Otra cosa es que sigamos teniendo que denunciar que en ese nivel del flamenco local, yo creo que las instituciones, sobre todo las instituciones y también empresas particulares que podían ayudar a que el flamenco se fomentara más, Hombre, de hecho hoy no estamos lo, aquí, no, fíjate no, que no nos lo han han seguido dejado- haciendo, no lo han seguido haciendo, es decir, y eso es una cosa que, como tú bien sabes, Carlos, se extrapola, yo diría que a toda Andalucía, y me atrevería a decir que a toda España. O sea que estoy leyendo ahora un libro muy curioso de un periodista de Madrid que relata las experiencias de los flamencos en Japón. En Japón, ha salido hace unos meses. Y me está gustando muchísimo porque fíjate, habla un poco de cómo una civilización y unas personas como las japonesas Hombre, fíjate tú. se sienten tremendamente atraídas por el flamenco Identificados, y además admiran el flamenco con una intensidad que ya la quisiera yo, y esto, en fin, desgraciadamente es así, que muchos españoles y Que andaluces, se vienen a vivir para acá para poder de verdad vivir claro, toda esa ¿cómo? historia. En ese libro hay Vamos, ejemplos Ejemplo de increíbles. Jerez, que está lleno, Ejemplos Sevilla, increíbles. algunos que, están, que Increíble. vienen por aquí por las Algeciras. Increíble. Si Pero quieres bueno. te cuento una anécdota muy corta, Tiene que ser Sí, muy cortita, que, Bueno, que nos van a echar no, de aquí. lo dejamos porque así nos van a echar. Pero resumiendo un poco qué es lo que tenemos que hacer, yo creo, no sé si tú estás de acuerdo conmigo, pero que el flamenco, digamos, clásico, como a mí me gusta llamarle, ¿no? Otros llaman ortodoxo o flamenco puro, ¿no? Paco Lucía decía, y no quiero que se me olvide eso, que la verdadera pureza está en la autenticidad. Es decir, yo creo que un artista, cuando es auténtico y es fiel a sí mismo, está siendo puro. Otra cosa es, insisto, que a mí me puede gustar más, o a nosotros nos puede gustar más, o nos puede gustar menos, pero está siendo puro, ¿no? La creatividad, digamos, lleva a que ahora haya unas condiciones, calidad musical, perfección técnica, bueno, y lo más importante hemos dicho, ¿no? Que es la capacidad para conmover, ¿no? Pero retomando la idea inicial... Entonces yo me tengo que quedar con esa idea final tuya, que es las palabras de Paco.
Sí, O bueno. sea, que tú eres un Y ese- auténtico Sí, seguidor y amante de a mí se me Paco nota, a mí Lucía. se me nota mucho o sea, ¿cómo se dice? Se me nota mucho digamos, Bueno, pues mira, que con Paco esa, ha sido la banda sonora de mi vida. con esa última expresión y diciendo esto que es la Es que verás tú, termino, perdona, Carlos. nos tenemos que ir. No, sí, voy a insistir lo que tú has dicho. Paco de Lucía es el mejor ejemplo, porque lo ha demostrado con sus hechos y con su música, de la frase célebre que tildó Félix Grande, que ya está muy dicha, ¿no? Pero bueno, está en su tumba aquí en el cementerio de Recife, ¿no? Y es que hay que respetar las raíces, pero a la vez hay que, dijo Félix Grande, desobedecer. ¿Por qué? Porque si no, en mi opinión sincera, y yo con eso concluyo, podemos restar un campo muy amplio de la creatividad, propiamente flamenca, y otra cosa tan importante como esa, podemos hacer que mucha gente que se acerca por esas vías al flamenco no lo haga. Y yo creo que eso es, en mi opinión, delito de lesa majestad. Bueno, pues nada, fue un placer tenerte aquí, Bueno, no sé, a ver si nos emplazamos otro día y echamos otra charla y haga falta, vamos, queda pendiente lo de Charamusco. Sin duda, queda viendo la Así Charamusco. que nada, y bueno, gracias a todos los amigos del Cante Grande y bueno. Espero que no nos hayamos hecho muy pesados. No, cuando se habla con conocimiento y sobre todo con pasión del flamenco, pues nada se hace largo. Gracias. Para mí, de verdad, Carlos, quiero decir también, ha sido un placer tenerte aquí como conversador, porque, en fin, me encuentro a gusto contigo, de verdad. Muy bien. En esta cosa, ¿eh? Gracias.